Bienvenidos a todos a esta última sesión de videoconferencias del sexto ciclo de Chateando con la Ciencia. En el año 2000, el Premio Nobel de Química Paul Crutzen propuso llamar a la época geológica actual Antropoceno. Para suceder, algunos opinan incluso que reemplazar al Holoceno, que es el periodo del Cuaternario en el que actualmente nos encontramos. La propuesta se basó en la gran influencia que la actividad humana está teniendo sobre todos los ecosistemas terrestres, tanto que ya se habla de la extinción masiva del Holoceno, por el grado de extinción de especies al que estamos asistiendo. El desencadenante de esta situación es un cambio climático acelerado que puede llegar a poner en peligro la supervivencia de nuestra especie y que es consecuencia de nuestra relación tóxica con la naturaleza, debido a un modelo socioeconómico insostenible. Para hablarnos de todo esto y de cómo podemos cambiar la tendencia, tenemos hoy el honor y el placer de contar con un invitado de lujo, el profesor Fernando Valladares. Fernando Valladares es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de investigación del CSIC, donde dirige el Grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Es además profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid y actualmente es vicepresidente de la Sociedad Ibérica de Ecología. Su investigación se ha centrado en los impactos de cambio global en los ecosistemas terrestres y en los mecanismos de tolerancia y supervivencia a condiciones ambientales extremas. Ha publicado más de 450 artículos científicos, libros de ecología y biología vegetal, siendo un científico altamente citado en el área de ecología y medio ambiente. Para los que me escucháis que entendéis de estos índices, se encuentra desde 2016 entre el 1% de los científicos más citados del mundo y tiene un índice H de 85. Es altísimo. Su preocupación por la crisis ambiental le ha empujado a divulgar semanalmente en numerosos medios de comunicación, realizando diariamente una actividad divulgativa científica directa en sus canales de la salud de la humanidad, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, etc. Es el responsable de la sección Ciencia Crítica del diario.es y escribe de forma habitual en diversos periódicos como The Conversation España. Ha recibido numerosos premios, tanto nacionales como internacionales. Entre ellos, merece citar en 2021 el premio Juan Carlos I en la categoría de protección del medio ambiente y el premio de comunicación ambiental de la Fundación BBVA. Los que estéis interesados podéis mirar detalles de su actividad en la web www.valladares.info. Fernando, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Gracias también por estas palabras de presentación. Espero no defraudar y estar a la altura. Son palabras amables y en cualquier caso vamos al grano, vamos a la historia y luego por supuesto estaré encantado de que abramos ese turno de preguntas y de las múltiples cosas que mencionaré hoy, pues aquellas que os hayan llamado la atención, que queráis desarrollar más o más, en fin, más detalles, pues las abordamos encantados. Así que voy a compartir pantalla. El título que le hemos puesto a la presentación de hoy es una crisis ambiental en la que haremos un diagnóstico de cómo estamos pasando por algunas de las piezas imprescindibles para luego argumentar qué tenemos que cambiar para que nada cambie, para que nada de lo importante realmente cambie, ¿no? Podemos empezar de muchas maneras. Se ha mencionado en la introducción el cambio climático. Hay digamos, tres grandes cosas en la degradación ambiental que nos preocupan. Tenemos el cambio climático, por supuesto, tenemos la extinción de especies o pérdida de biodiversidad y tenemos distintas formas de contaminación. Indudablemente no puedo abordar todas ellas, pero sí que me gusta que las tengamos las tres grandes agresiones al medio ambiente presentes porque interaccionan de múltiples maneras. Podemos empezar por cualquiera de ellas, da un poco lo mismo. Vamos a empezar por la extinción de especies y este número de las Naciones Unidas puede ser quizá pues muy determinante o muy claro. Habla por sí mismo. 1 millón de especies de plantas y animales al borde de la extinción por efectos de la actividad humana. Nadie se lo propuso, nadie intenta extinguir activamente estas especies. Solo algunas de ellas a lo mejor sufren la persecución directa de la especie humana, pero el caso es que por la degradación ambiental estamos extinguiendo 2 órdenes de magnitud más de lo que se extinguirían las especies por razones naturales, ¿no?
La verdad es que, por otro lado, esto es algo, en primer lugar, natural. La mayoría de las especies no está. La inmensa mayoría de las especies ya han desaparecido. A todas las especies nos toca tarde o temprano desaparecer, ¿no? Lo que paradójicamente el ser humano parece que se esté dando prisa por acelerar su propia extinción. Pero lo que ocurre con lo que se conocen como grandes extinciones es que en algunos momentos de la historia del planeta la tasa de extinción ha sido llamativamente alta. Ha habido 5 muy grandes, muchas han ocurrido, pues, por ejemplo, en ambientes marinos, afectando a organismos poco conocidos, no muy llamativos, pero indudablemente una de esas extinciones, la última extinción así grande del planeta, pues tuvo mucha repercusión cinematográfica. ¿Y quién no ha oído hablar de Jurassic Park y de tantas recreaciones de cómo fue el fin de esos grandes reptiles, de los dinosaurios, que fueron, pues, acompañando el final de también una época geológica como el Jurásico? Lo que ocurre es que ahora mismo estamos en lo que se conoce como la sexta gran extinción, que tiene algunas diferencias con las anteriores. Por un lado, la velocidad a la que está ocurriendo, que en escala geológica es una velocidad muy rápida, aunque a nosotros nos parezca que va lento porque va en el curso de décadas o de siglos, pero eso en escala geológica es muy rápido. Y por otro lado, la otra novedad que tiene es que está disparada por una especie, nosotros, ¿no? Esto es una gran novedad que nos tiene que hacer reflexionar. Pensemos en primer lugar, por ir recreando dónde estamos, lo que veía nuestro antepasado, ¿no? El Homo sapiens ancestral, de alguna manera, en sus cuevas, al final de las glaciaciones, pintaba estos animales que muchos de ellos no existen. Su universo era un universo que ahora no podemos compartir, y parte de ese cambio en el universo tuvo que ver con un cambio climático natural, como fue el final de las glaciaciones, pero una buena parte tuvo que ver con la extinción de lo que se conoce como la megafauna. Tan pronto fuimos capaces de organizarnos en grupos no muy grandes, 20 personas podían bastar, con una tecnología no muy desarrollada, unas lanzas, unas flechas, y tener un pequeño lenguaje para coordinar nuestras acciones, fuimos tremendamente eficaces eliminando estos grandes animales, ¿no? Hasta el punto de que, por ejemplo, en un mapa de extinciones, ¿no?, de las 20 especies de megafauna, megafauna se entiende para los herbívoros, todos los animales que pesaban más de 1000 kilos, y para los predadores, pues los animales que pesaban más de 100 kilos, como veis abajo, pues de los 20 animales o especies animales de megafauna de tipo herbívoro que había en Iberoamérica, en Sudamérica, no queda ninguno. Y de los 9 que había en Norteamérica, tampoco queda ninguno. De los 7 que había en África quedan 4, de los 13 que había en Asia quedan 4. Y algo parecido se puede decir de los grandes predadores. De 4 que había en Sudamérica quedan 2, de los 9 que había en Norteamérica solo quedan 2, y así sucesivamente. Fuimos tremendamente eficaces. Lo más importante, quizá, de todo esto no es ya solo la pérdida del patrimonio genético y cultural, ecológico, etcétera, sino sobre todo que perdemos funciones, porque las especies están ligadas a una función, a veces a más de una función. De tal forma que cuando vamos quitando especies en un ecosistema, lo hagamos a propósito, lo hagamos sin querer, vamos perdiendo funcionalidad de esos ecosistemas. Sin la megafauna, lo primero que ocurrió, y que todavía sigue ocurriendo, porque hay unos legados que tardan mucho tiempo en tener consecuencias finales y conclusivas, pues es que muchas plantas que se habían adaptado para ser dispersadas por esos animales tan grandes se han quedado sin dispersantes naturales. Algunas han encontrado un sustituto, algunas han podido adaptarse a los tiempos que corren, y muchas de estas plantas se han extinguido. Así que la desaparición de unas especies lleva en cascada la extinción de otras, por una pérdida de función, por una pérdida de sincronías entre especies que se necesitan unas a otras, ¿no? Pero la cosa no acaba aquí. Hoy sabemos que la megafauna afectaba a la estructura y al funcionamiento de todo el ecosistema. Precisamente por el tamaño que tenían, su impacto era muy grande. Regulaban los ciclos de la materia y la energía, e incluso llegaban a afectar al clima, porque el patrón con el que esta megafauna comía, dónde comía, cuánto comía y demás, afectaba la distribución de la vegetación en el espacio, en los ecosistemas, afectaba al funcionamiento y, por tanto, afectaba a los ciclos del agua, a los ciclos del carbono. Y de alguna manera, aquel ser humano
ancestral y con poca tecnología y con una demografía muy pequeña y muy humilde, pues ya fue capaz de disparar un pequeño cambio climático. Pequeño, pero que la ciencia es capaz de documentar. El Neolítico, esa época que tuvo lugar al acabar las glaciaciones, ¿no? Y que en las clases de historia y geografía nos la venden, nos las han contado muchas veces como el despegue de la humanidad, ¿no? El ser humano se viene arriba. Bueno, pues este neolítico tiene también lados muy oscuros, ¿no? No solo trajo la extinción de esta megafauna, sino que, por ejemplo, con la domesticación, que nos permitió crecer en número, empezaron algo tan ahora en boca de todos como son las pandemias. Las pandemias son el resultado actualmente de una combinación de viejas y tradicionales actividades humanas con algunas más recientes o más nuevas, ¿no? Pero el entrar en contacto directo con animales, desde el momento en que domesticamos animales, pues trajo consigo el paso de enfermedades infecciosas de animales a seres humanos, lo que se conoce como zoonosis. También han tenido siempre lugar el caso contrario, que el ser humano le pasa enfermedades infecciosas a los animales, pero esto está menos entendido por la ciencia y de luego ha disparado mucho menos la atención de la humanidad porque siempre somos muy antropocéntricos y nos interesa lo que nos pasa a nosotros. Pero ahora veremos, iremos analizando cómo lo que nos pasa a nosotros al final es un reflejo de lo que les pasa a las otras especies también, o sea, estamos muy conectados. Pero bueno, esto es una versión muy moderna de la medicina que la desarrollaremos luego un poco más y tradicionalmente hemos puesto foco en cómo nos infectan, nos enferman los patógenos que llevan los animales con los que entramos en contacto. El tráfico ilegal de especies, los mercados húmedos, la deforestación y más recientemente la gran globalización han sido cosas que han amplificado estos impactos de la actividad humana en este aspecto sanitario de las zoonosis. Cuando uno representa de dónde surgían estas enfermedades infecciosas en el siglo XX, vemos los puntitos rojos en el mapa de arriba y vemos que muchas se originaban en zonas templadas del norte de América, de Europa, porque era allí donde el ser humano estaba degradando más intensamente los ecosistemas. Cuando pasamos esa capacidad y esa avidez por recursos a las zonas tropicales y nuestra capacidad logística de destruir los ecosistemas tropicales aumentó, pues las enfermedades emergentes zoonóticas empezaron a tener más importancia precisamente en esos ecosistemas afectados en los trópicos. Y es el mapa de abajo donde se pueden ver en amarillo pues precisamente esos focos. Y el sudeste asiático y la India tienen además como un ingrediente adicional que están estrechamente conectados con el resto del planeta. Hay una gran globalización, sin embargo, África tropical está mucho menos globalizada, mucho menos conectada y por eso las enfermedades zoonóticas que tengan lugar en África tienen menos probabilidades de saltar como saltó la COVID-19 rápidamente y de forma global. ¿Qué relaciones hay entre las pandemias y la biodiversidad? Hay muchas, pero quizá la que más nos pueda interesar es el factor de protección que ejerce la biodiversidad. Un ecosistema rico en especies nos protege de varias maneras, reduce los riesgos de infecciones. Por un lado, hay como tres niveles de esta protección que los tres tienen que ver con distintos grados de biodiversidad. Por un lado, la biodiversidad de grano más grueso, ¿no? Los grupos funcionales, los tipos de especies que andan en un ecosistema, ¿no? Predadores, presas, grandes, pequeños, de sangre caliente, sangre fría, de pelo, de pluma, etcétera, ¿no? Estos son grupos funcionales, son grupos de especies similares. Bueno, pues estos grupos de especies se regulan unos a otros porque unos necesitan de otros, otros compiten con otras terceras especies. Toda esta serie de interacciones, competencias, necesidades, predaciones, simbiosis, etcétera, lo que hacen es que regulan la demografía, unas regulan a otras y todas quedan reguladas en un ecosistema en el que están todos los grupos funcionales presentes. Y entre esos grupos funcionales hay especies portadoras de virus o bacterias zoonóticas, de virus o bacterias que pueden dar el salto a la especie humana y son peligrosas para nosotros. Así que hay un primer factor de regulación, es el control poblacional que se ejercen entre grupos funcionales de especies unos con otros, ¿no? El otro efecto de protección de la diversidad tiene que ver con lo que se conoce como efecto dilución y nos tenemos que meter dentro de un grupo funcional. Nos metemos, por ejemplo, dentro del grupo de las aves o nos metemos dentro del grupo de los roedores. Por ser un grupo de especies parecidas,
comparten muchos de los patógenos. El patógeno puede saltar de una especie a otra porque son especies parecidas, próximas. Bien, pero no son iguales. Y esta es la clave del invento. Al no ser iguales, el virus o la bacteria no funciona exactamente igual en todas las especies. Y el resultado neto de compartir ese virus o ese patógeno entre especies parecidas, pero no iguales, hace que la carga de ese virus, la cantidad de ese virus o de esa bacteria sea más baja y por tanto por eso se habla de efecto dilución. Se diluye ese patógeno entre más especies que lo comparten. No todas son igual de buenas. Y el tercer efecto, el de la diversidad de grano más fino, la diversidad genética dentro de una especie, lo podemos entender perfectamente para el caso de la propia COVID, ¿no? En el que había personas que eran completamente asintomáticas y personas que morían. Y parte de esas grandes diferencias en la respuesta a la infección pues tenían que ver con el género, con la edad, con el estado de salud, pero también tenían que ver con diferencias genéticas. El hecho de que seamos distintos genéticamente amortigua el impacto de una enfermedad infecciosa. Así que tenemos 3 niveles de biodiversidad, desde lo genético hasta los grupos funcionales, y 3 mecanismos por los cuales se reducen las zoonosis o los riesgos de zoonosis. Y voy a ilustrar alguno. Por ejemplo, el de la dilución, ¿no? Se ha estudiado muy bien en varios grupos, pero por ejemplo el caso del virus del Nilo Occidental. El virus del Nilo Occidental es propio de las aves, pero eventualmente pasa al ser humano a través de un vector. El mosquito es el vector de este virus, es el que transmite el virus de unos organismos a otros, de un ave a otro ave, pero también ocasionalmente de un ave a un caballo, que es raro, o a un humano, que también es raro. En el humano puede causar encefalitis mortales y por tanto puede ser una enfermedad con consecuencias tremendas para nuestra salud. Por suerte no es muy frecuente que se dé eso, pero una vez que se da puede ser muy grave. Bien, lo que estudiaron varios científicos como Osfeld y colaboradores hace ya 20 años en el este de Estados Unidos, un montón de condados, es que la diversidad de aves disminuía. En la gráfica de abajo lo que se ve es cómo disminuye la incidencia del virus en humanos a medida que aumenta la diversidad de aves, ¿no? Esto es una relación logarítmica matemáticamente muy potente, muy significativa, y cada raya de cada color son datos para un año distinto, el 2002, 2003, 2004, en todos los años, muy significativo. Cuanta más diversidad, más especies de aves coexistiendo en un sitio, menor la incidencia del virus, porque ocurría este mecanismo de dilución, se repartían la carga entre especies que no eran todas iguales. Otros estudios que han ido saliendo estos años, especialmente disparados por la COVID y el confinamiento y demás, fueron ver en qué zonas del planeta hay más fauna que es peligrosa para nosotros, que hospeda zoonosis peligrosas para el ser humano. Bueno, pues en la conclusión de este trabajo de revisión de Gibbs y colaboradores es que cuanto más degradada es una zona, la fauna que vive allí es más probable que hospede patógenos compatibles con el ser humano, que sea hospedadora de zoonosis. Esto se ha visto para aves, para murciélagos, para roedores, para distintos grupos de mamíferos, incluso algún caso de reptiles. Es muy raro, pero se dan reptiles, y precisamente los reptiles de zonas degradadas, al igual que los demás grupos de especies, son los que son más peligrosos para la especie humana. No es casualidad, indudablemente son especies que han coexistido con el ser humano durante más tiempo y por tanto esas especies tienen también patógenos que han tenido ocasiones de probar, de ensayar con el ser humano que tenía cerca. Así que nos rodeamos, al extinguir especies en los ecosistemas, eliminamos las especies que diluyen y que amortiguan y que frenan las invasiones, y nos rodeamos de las especies más peligrosas, más cargadas de patógenos peligrosos para nosotros. Y bueno, sin que sepamos muchas veces todos los mecanismos implicados, lo que se sabe es que la degradación ambiental conlleva muchos riesgos de incremento de estas zoonosis, de estas enfermedades infecciosas. Por si hubiera pocas razones para desaconsejar las plantaciones de palma de aceite, ya sabéis que produce un compuesto que no es bueno ni para las bacterias. El aceite de palma se emplea como conservante en muchas, por ejemplo, en bollería industrial, y cuando uno deja un donut o un bollo sin atender durante días, aquello permanece sin ser atacado por las bacterias. El aceite de palma le da una consistencia y una textura que, aunque quede muy bonito, no es saludable ni para las bacterias. En realidad, este aceite no es saludable para nada, pero sobre todo, en relación con lo que estamos hablando, trae consigo
una degradación ambiental y asociado a ello un incremento de enfermedades infecciosas. En estos datos que os traigo aquí de Morán y Laugenie mostraban cómo en el periodo de los años 90 al 2016, en esos 26 años, la superficie de palmeras plantada en el mundo se multiplicó por 2, pero las zoonosis asociadas se multiplicaron por 5. Así que crece más rápido los riesgos que la extensión de esta forma de monocultivo. Cuando estamos enfrente de una pandemia, siempre tenemos que pensar que en realidad es un fenómeno multifactorial. Es algo que ha resultado de la combinación de más de un factor. Sería raro que una pandemia solo surja como resultado de una única circunstancia. Muchos de los factores que disparan una pandemia tienen que ver, de forma más directa o indirecta, con degradación ambiental, con pérdida de especies, incluso el cambio climático. Luego veremos algún caso, pero el cambio climático de forma directa o a través de los vectores incide aumentando los riesgos de una pandemia, el tráfico ilegal de especies que mencionábamos antes, la deforestación, la fragmentación, pero también, una vez más, por si había pocas razones, por si nos parecían pocas las razones para olvidar esa forma de producción de carne industrial que suponen las macrogranjas, por todos los impactos ambientales y el empobrecimiento del territorio y a largo plazo incluso de la economía, pues tenemos que sumar que las macrogranjas de cerdos, de aves, son un tremendo experimento evolutivo donde los virus y bacterias pueden aprovechar la baja diversidad genética de los organismos que están en esas granjas precisamente para hacer ensayos y de pronto encontrar una combinación por azar, una mutación que es exitosa y eventualmente incluso saltar a la especie humana, como así ha ocurrido con la gripe porcina, la gripe aviar, etc. Y no nos olvidemos que la COVID-19 sigue en pie. En Europa, en Estados Unidos, en Japón estamos muchos vacunados y hay una inmunidad razonable, pero hemos dejado grandes extensiones del planeta con humanos sin vacunar, con humanos que no han estado expuestos a la enfermedad y que actualmente son precisamente el sustrato para un gran experimento evolutivo que el SARS-CoV-2, el coronavirus causante de la COVID-19, pues está aprovechando para mutar, para ensayar, para probar cosas y al azar. Y periódicamente, como sabéis, van surgiendo nuevas variedades, formas, mutaciones que nos preocupan por si acaso no funcionara la vacuna que hemos tenido la fortuna de tener disponible en los países más desarrollados, ¿no? Estos datos los he revisado hoy y más o menos se mantienen. Estos son datos del 22 de mayo, pero a fecha de hoy, de mediados de junio, el número de nuevos casos anda por encima del 500.000, o sea, en las últimas 24 horas. Es decir, la COVID está muy activa en buena parte del planeta y, como sabéis, las muertes acumuladas andan del orden de los 6 millones y pico, que se hayan podido documentar fehacientemente. Es posible que el dato sea bastante mayor. Y se confirma, a pesar de todas las conspiranoias, todos los tejemanejes, todas las especulaciones y todas las confusiones que hubo en Internet durante muchos meses, se confirma el origen zoonótico de la COVID-19. Tras 2 años de estudio sostenido, de nuevas visitas de oficiales, de representantes de administrativos de las Naciones Unidas, de científicos al sudeste asiático, a la zona de Wuhan, a China, tomando muestras, haciendo distintos estudios, confirman la idea inicial de que un brote de un mercado masivo donde se vendían animales vivos en Wuhan, fue el origen de la COVID-19 y que incluso se ha podido datar con más precisión que hubo al menos 2 saltos en noviembre y en diciembre de virus procedentes de este mercado que saltaron a la especie humana. Los riesgos de pandemia, por tanto, aumentan porque no vamos al origen del problema. El origen del problema es una naturaleza rota. Así que mientras tengamos la naturaleza rota, los riesgos de pandemia no harán más que aumentar. Tenemos un estudio importante de Mancini y colaboradores que habla de que la probabilidad de sufrir una pandemia a lo largo de la vida de una persona está actualmente en torno a un 38%. Tenemos un 38% de posibilidades de experimentarla, ¿no? Bueno, pues este mismo estudio indica que en pocas décadas, en un par de décadas, este valor se podría duplicar y pasar a ser 76, casi 80%. Es decir, que muchas personas podríamos vivir, al menos en términos de probabilidades, 2 pandemias en nuestra vida. Y esto no haría más que seguir creciendo si no ponemos medidas al origen, ¿no? Que es esa naturaleza degradada. Por eso insistimos y decíamos de forma un poco metafórica que la naturaleza es en realidad la vacuna.
La naturaleza es la forma de prevenir no ya un patógeno, como pueda ser el SARS-CoV-2, sino de reducir los riesgos de todos los patógenos, porque esos filtros que he ilustrado brevemente y otros operan no solo las 24 horas del día y los 365 días del año, no descansan nunca, sino que son inespecíficos, o dicho de otra manera, son genéricos, valen para todos los patógenos. Solo conocemos la vida y milagros de unos 100 virus y sabemos que al menos hay 800.000 virus, ¿no? Probablemente 1.000.000 de virus o más, ¿no? Entonces, no sabemos ni cómo funcionan ni cómo son la inmensa mayoría de los virus, y lo mismo pasa con las bacterias. Así que es impensable que podamos desarrollar vacunas para todos ellos, vacunas en sentido literal. Por eso la mejor vacuna es la propia naturaleza, ¿no? Hemos oído hablar, la verdad es que la COVID-19 nos ha obligado a aprender cosas que nunca pensamos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de inmunidad de grupo, esa idea de que por estar rodeado de mucha gente inmunizada, ¿no? Una persona sin vacunar pero sana puede seguir siendo sana gracias a ese grupo que está inmunizado, bien porque le hayan vacunado o bien porque haya sufrido la enfermedad y haya quedado inmunizado. Eso lo hemos entendido todos muy bien. Podemos decir que en Europa, por eso ahora en España andamos sin mascarilla, porque ya los riesgos en nuestro entorno, precisamente por esa inmunidad de grupo, son muy bajos. Bien, bueno, pues hay un concepto mucho más interesante, mucho más preventivo y mucho más general, que es el concepto de inmunidad de paisaje. Lo pongo entre comillas porque literalmente no es una inmunidad, ¿no? Pero funciona de forma análoga a esa inmunidad de grupo. Es una estructura y una dinámica de los ecosistemas que reduce los riesgos de que salten patógenos de animales a humanos. Y lo que sabemos a partir de varios estudios de Plowright y colaboradores y tantos otros, es que esa inmunidad de paisaje, esa propiedad funcional de ecosistemas íntegros o en buen estado de conservación, se pierde rápidamente por degradación ambiental. Es de las primeras características de un ecosistema que se pierde cuando lo degradamos. Bien, como decía, la crisis ambiental en realidad está compuesta de varios elementos. Por desgracia, la pérdida de especies no ocurre sola, ¿no? Ocurre pues, en presencia, por ejemplo, de distintas formas de contaminación y del cambio climático. Nadie se propuso calentar la atmósfera, del mismo modo que nadie se ha propuesto extinguir 1.000.000 de especies, pero la verdad es que lo estamos haciendo, ¿no? Y lo hemos hecho a fondo. El cambio climático está detrás de un montón de los eventos extremos que están asolando, que han asolado a Europa. Aquí tenemos fotos del verano pasado, inundaciones tremendas en el centro de Europa, algo que ya Ceder y Fisher habían predicho, ¿no? Las atmósferas más calientes pueden almacenar más agua y por tanto los eventos de precipitación pueden acarrear precipitaciones más intensas con mayor cantidad de agua por metro cuadrado, y los ecosistemas artificializados como los de la fotografía no pueden dar salida a esas precipitaciones tan intensas, y es ahí cuando viene el cóctel perfecto para el desastre humano, de infraestructuras, etcétera, ¿no? Ahora sabemos que bueno, la ola de calor actual tiene un montón de récords. Hace apenas unas semanas, apenas un mes, récords tremendos de otra ola de calor que afectó sobre todo a la India. Nunca sabremos cuántas personas en la India murieron porque allí los registros son muy pobres y mucha gente ni siquiera está registrada y empadronada correctamente, así que no sabremos nunca lo que realmente ha pasado. Hay relatos desgarradores en los que se habla de forma casi épica de que las águilas caían muertas al suelo, ¿no? O que el ganado y las personas huían buscando refugio en los cursos de agua para morir ahogadas y recalentadas. En fin, los relatos de lo que ha ocurrido en la India son estremecedores, pero ahora estamos viviendo algo parecido en Europa, especialmente en España. Lo que pasa es que aquí tenemos un músculo sanitario mayor, tenemos unas herramientas de adaptación social y tecnológica mejor, y eso nos permite lidiar un poco mejor con estos récords, auténticos récords climáticos. Yo creo que en la mente de muchos estará lo que salió en la prensa, simultáneamente en los dos polos, en el sur y en el norte, anomalías térmicas de 40 grados. Tremendo, difícil todavía de explicar por la ciencia cómo pudo ocurrir, pero el caso es que durante varios días, en torno al 17 de marzo, ambas zonas polares tenían anomalías térmicas extraordinarias. En el caso de la Antártida, eso generó finalmente la fractura de una plataforma de hielo de 1.200 kilómetros cuadrados, lo cual acelera la subida del nivel del mar y tiene una serie de consecuencias ecológicas que trascienden a la región de la Antártida. Y por supuesto, en distintos escenarios
climáticos, la pérdida de diversidad es diferente. Solo por pasar de un escenario como, por ejemplo, el que recomiendan o el que acordamos todos los países que firmamos el Acuerdo de París de no sobrepasar 1,5 grados, sería el gráfico de la izquierda, la pérdida de biodiversidad estaría en rangos, digamos, aceptables o moderados, ¿no? Con menos de un 20% en la mayoría de las regiones. Sin embargo, si seguimos como vamos, que es seguimos incrementando las emisiones gradualmente, iríamos por encima de los 3 grados, sería el mapa de la derecha, y vemos zonas del planeta que perderían más de un 70% de la diversidad, con las consecuencias que ya hemos mencionado, posibles consecuencias en cascada para nuestra propia salud, ¿no? Y el cambio climático aumenta el riesgo de infecciones, lo hemos visto muy bien para las infecciones que están determinadas por un vector, como el mosquito o la garrapata. Con el calor asociado al cambio climático, pues estos vectores se amplían su área de distribución, y el resultado es que al final tenemos las enfermedades infecciosas que estos vectores transmiten, pues cada vez expandiéndose más y más al norte, en el hemisferio norte, más y más arriba en las montañas, etcétera. Esto está muy bien documentado para la malaria y para muchas otras enfermedades mediadas por un vector, como un mosquito, pero ahora sabemos que incluso de forma directa el cambio climático desplaza el equilibrio entre los patógenos y los hospedadores, entre el invasor y el invadido, porque hay un rasgo que se conoce como amplitud térmica, que es mayor en los invasores que en los invadidos. Esta amplitud térmica es el rango de temperaturas en el que el desempeño, la función fisiológica se realiza bien. Pues bueno, pues este desempeño fisiológico se puede hacer en un rango térmico más amplio, en un estudio muy amplio que han hecho Cohen y colaboradores, revisando muchos virus, bacterias, pero también parásitos, gusanos, en fin, todo tipo de organismo peligroso para el ser humano, y tienen en promedio mayor amplitud térmica que el organismo receptor, sea el ser humano, sea una rata, sea un ave, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que el calentamiento global les va a favorecer proporcionalmente más a ellos que a nosotros. Quiere decir que ellos, al tener mayor amplitud térmica, se aprovecharán mejor de esas nuevas condiciones térmicas que nosotros. Con lo cual, esa guerra entre sistemas inmunes e invasores, pues se va a ir desplazando a favor del invasor. El cambio climático afecta a la salud de muchas maneras. Es difícil que ninguna actividad humana no sea afectada de un modo u otro por el cambio climático. El cambio climático, por supuesto, el clima extremo severo provoca impactos directos en nuestra salud, tanto física como mental, pero luego a través de lo que hemos mencionado, los vectores de enfermedades infecciosas, pero también interaccionando con la contaminación del aire, la contaminación del agua, alérgenos que pueden ser favorecidos en condiciones de cambio climático y afectar a alergias, asmas, etcétera. Y muy importante, las migraciones forzosas. Más de la mitad de los movimientos humanos en la actualidad están disparados de forma directa o indirecta por el cambio climático. Y os podéis imaginar los trastornos sociales, también sanitarios, que están asociados a estas migraciones. Es difícil calcular, pero unas estimas aproximadas para poner al cambio climático en el radar sanitario, las muertes tanto directas como indirectas sumadas que causa el cambio climático podrían ser del orden de decenas de millones de personas cada año, ¿no? Estos son datos que, si los ponemos, por ejemplo, en perspectiva de la Segunda Guerra Mundial, sería el equivalente a tener el mismo número de muertos de la Guerra Mundial cada 10 años por efecto del cambio climático. O sea, el cambio climático genera en mortandad lo que generó la Segunda Guerra Mundial cada 10 años. El cambio climático amenaza tanto la base de los ecosistemas, el suelo, por ejemplo, la fertilidad, el funcionamiento del suelo, como sus componentes, la biodiversidad, lo que hemos hablado al principio de todo. Pero es que ocurre también en el sentido contrario. Suelos degradados, ecosistemas con poca diversidad, aceleran el cambio climático o no pueden amortiguar los impactos del cambio climático. Y un ejemplo de esto es un concepto muy importante, que también muy preocupante, que es lo que se conoce como puntos de inflexión o tipping points en el argot científico en inglés, concretamente, ¿no? Bien, Lenton y colaboradores de la Universidad de Exeter han trabajado mucho sobre estos puntos de inflexión. Estiman que de los 15 que hay en el sistema climático planetario, hay unos 9 que están activados y que son preocupantes. Tienen que ver con cosas que nos parecen muy lejanas, como el arrecife de coral, el bosque amazónico, la circulación marina en el Atlántico o los hielos en las latitudes polares, pero
se ve que estos sistemas tienen retroalimentaciones, interacciones, efectos en cascada, de tal manera que cuando se activan, pues aceleran el propio calentamiento o cambio climático. Y vamos a poner un ejemplo para entenderlo, ¿no? El caso del permafrost. El permafrost son esos suelos permanentemente congelados, que sobre todo tienen una gran extensión en Siberia y en el norte de Canadá, y estos suelos congelados retienen una gran cantidad de gases de efecto invernadero, el CO2, pero sobre todo mucho metano. Dos gases que cuando estos suelos se descongelan son liberados a la atmósfera y al liberarse a la atmósfera generan más calentamiento, más fusión, más liberación de estos gases que estaban retenidos en un suelo congelado, más liberación, más calor, más liberación, etc. Y ahí tenemos una cascada de efectos que se amplifican y que no se regulan. Pero además el permafrost, las superficies heladas, tienen un color blanco que refleja la radiación, de forma que cuando se funden aflora lo que hay debajo, que suelen ser rocas, piedras, vegetación o agua, que es más oscuro que la nieve o que el hielo y por tanto absorben radiación. Al ser más oscuras, más absorción de radiación, más color, más fusión, más calor, y tenemos otra cascada más que activa el calentamiento, como una especie de pesadilla, ¿no? Y dentro del cambio climático y sobre todo con referencia a un país como el nuestro que es seco, tenemos que hacer mención al caso del agua, porque los escenarios climáticos van mostrando que en las zonas más secas la aridificación crecerá por un efecto directo por las precipitaciones, pero también indirecto por la transpiración, la evaporación al hacer más calor. Bien, este problema además se acrecienta por el uso que hacemos del agua, ¿no? El agua dulce es básica para la vida, pero es relativamente escasa, solo es un 2,5% de todo el agua que da color azul al planeta, ¿no? Y sabemos que hoy en día 1 de cada 3 personas no tiene agua suficiente y mientras en nuestras latitudes despilfarramos el agua, ¿no? La usamos como si fuera un bien infinito cuando tiene unas tasas de regeneración finitas y bastante limitadas, y sobre todo el agua subterránea, que la usamos para regar de una forma pues poco consciente en muchos casos, con esos regadíos que son un despilfarro, etcétera. El caso es que utilizamos el agua con poca conciencia y, curiosamente, hemos ideado 3 formas de robarnos el agua unos a otros. Esto de robarse el agua tiene consecuencias globales. ¿Y qué tipo de robos estoy hablando? Pues uno de los robos es precisamente sobreexplotar el agua subterránea. Porque cuando uno sobreexplota el agua que tiene debajo de los pies, le está quitando el agua a otro vecino o a otra región o a otro municipio que esté en otra zona de ese mismo capa freática o capa de agua subterránea, ¿no? Así que todos esos pozos ilegales o esos pozos que se legalizan, como es en el caso de Doñana, ¿no? Donde después de detectar tantísimas irregularidades en los pozos que están dando lugar a esas fresas que todos disfrutamos al principio de la temporada y demás, bueno, pues todo eso se apoya en una forma de robo más o menos legalizado o autorizado o velado, que es sobreexplotar un recurso que por la velocidad a la que lo extraemos no es renovable. Otra forma de robar el agua es trasvasar el agua de una cuenca hidrográfica a otra. Alguien decide que en un río sobra agua y en otro falta y entonces hacen trasvases. Hace 40, 60, 80 años esto se consideraban obras de ingeniería admirables y se daban grandes premios a los ingenieros y a los constructores. Hoy en día se sabe que tiene unas consecuencias ambientales tremendas, que son muy costosas y que empeoran las condiciones del cambio climático. Así que deberíamos empezar a ir cerrando esos trasvases y recuperando la naturalidad de los ríos. El de la fotografía es el río Colorado, no solo estoy pensando en el trasvase Tajo Segura y otros de la geografía española, sino eso se ha hecho en todo el planeta, sobre todo grandes ríos de zonas secas, como es Arizona, que alguien decidió que le sobraba agua y se la pasan a California. Bueno, y la tercera forma de robar agua es producir nubes localmente. Alguien decide que necesita lluvia, tira al cielo esas partículas de plata que actúan de nucleadores de nubes y de lluvia y eventualmente logra producir precipitación, pero eso lo hace a expensas de que no llueva en otra zona. Estas prácticas en España ya no están tan extendidas como estuvieron en su día, pero países como China, por ejemplo, lo realiza a escalas tremendas, grandísimas, y por supuesto está afectando el ciclo hidrológico y está dejando sin agua a otros países o a otras regiones amplias dentro del propio país.
Y por supuesto, una vez que hay robos y hay luchas, pues aparecen las guerras. Y si uno busca en Internet las guerras del agua, encontrará, por ejemplo, la defensa febril y muy inspiradora de Cochabamba, en Bolivia. Cochabamba, los habitantes de este municipio nos recordaron a todos que el agua es del pueblo y que no se puede privatizar y detuvieron de forma pues muy, como digo, muy inspiradora, una especie de David contra Goliat, el intento de privatización del agua. Pero esta amenaza se cierne sobre muchos lugares de la Tierra. El agua ha salido a bolsa un par de veces. Digamos que el mercado de valores está mirando con avidez hacer del agua un negocio y esto, por supuesto, atenta contra las vidas humanas. Se calcula actualmente que han tenido lugar al menos 343 conflictos graves o guerras graves en el mundo derivados de la falta de agua. Así que no solo es la falta de petróleo en la que deriva conflictos, sino la falta de agua. Y esto lo vamos a ir viendo cómo crece a medida que crece el cambio climático y no mejoramos nuestro uso del agua. Hasta aquí la parte más telúrica, tremenda, negativa, preocupante de la charla de hoy. Me gustaría entrar en una fase un poquito diferente, una fase en la que veamos, bueno, ¿todo esto se puede revertir de alguna manera? Bueno, la ciencia dice que sí, se puede revertir la crisis ambiental. Concretamente el cambio climático, pero muchos aspectos de la crisis ambiental no solo se pueden revertir, sino que al hacerlo ganamos en salud y es económicamente muy factible. Voy a poner algunos ejemplos, pero en realidad mucho de lo que voy a decir está en el espíritu de un programa, que es el programa de One Health, una salud de las Naciones Unidas, o está en el concepto de la salud planetaria, que lleva ya años funcionando. Por ejemplo, la revista de Lancet, una revista de medicina muy prestigiosa, lleva años publicando artículos dentro de este concepto de salud planetaria, según el cual la salud de la civilización humana depende de la salud de los sistemas naturales y viceversa. Estamos estrechamente conectados, nos guste o no. Yo he puesto algunos ejemplos, pero ya digo que esto no es un invento mío, esto es algo que se lleva años pensando y desarrollando, ¿no? En cierto modo, la medicina está empezando a reconocer que la esperanza de vida no crece como crecía, de hecho está estancada por primera vez en la historia de la humanidad. La esperanza de vida no crece, creció mucho en el siglo XX, se duplicó en apenas 40 50 años, pero actualmente está estancada e incluso la esperanza de vida está empezando a disminuir. Esto es debido no a que la medicina no siga progresando, no siga encontrando vacunas, remedios, anticancerígenos, etc. No, la medicina sigue haciendo progresos encomiables, pero va más deprisa la degradación ambiental y generando esas muertes evitables. El concepto de muertes evitables o muertes prematuras son esas muertes que acontecen a personas que no deberían morir, que su salud les permitiría seguir adelante y no siguen adelante porque están en un medio ambiente deteriorado o porque están afectados por un cambio climático, etcétera, ¿no? Los ejemplos que hemos puesto. Así que la medicina no acaba de compensar las muertes evitables y por eso es importante ese concepto de salud planetaria, porque ahora la medicina tiene que arrimarse a otras ciencias, tiene que trabajar en colaboración con la ecología, con la veterinaria, incluso, si me apuráis, con la economía, la sociología, la psicología y muchas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la propia humanidad. Y por ver el cambio climático en positivo, diría yo que todos o casi todos o todas habréis oído el Acuerdo de París, el acuerdo por el cual 190 países pues acordaron reducir las emisiones para no sobrepasar esa barrera del 1,5 grados. Bien, aquello se firmó con bastante decisión por muchos países. Ya tenéis el caso anecdótico de Estados Unidos, que entró con Obama y luego Trump lo sacó para ahora volver a entrar con Joe Biden. Bueno, ese periodo oscuro de la historia del país que nos afectó a todos. Pero bueno, el caso es que con más o menos detalle todo el mundo ha oído hablar del Acuerdo de París. Todo el mundo sabe que reducir emisiones supone cambios importantes, muchas veces que no nos puede apetecer mucho hacer, pero veamos el lado positivo. Hamilton y colaboradores le ponen números. Si aplicamos las medidas para reducir las emisiones tal cual se firmó en el Acuerdo de París, le salvaríamos la vida de aquí al 2040 al menos a 10 millones de personas. 6,4 millones debido a cambios en la dieta, 2,1 debido a cambios en la movilidad activa, es decir, romper el sedentarismo, y 1,6 millones disminuyendo la contaminación atmosférica.
y casi 10 millones de personas salvarían la vida. Resulta muy saludable, es uno de tantos ejemplos de lo saludable que sería mitigar el cambio climático y en general revertir la crisis ambiental. Y para el que le preocupen las cuentas y los dineros, dinero hay y de sobra. Y además, invertir en la naturaleza es de las inversiones más rentables. Hay un montón de estudios que muestran cómo la rentabilidad es del orden de 100, incluso 1000 veces el dinero que se pone. La letra pequeña del contrato de la naturaleza dice, no obstante, que esa rentabilidad no es inmediata, es a medio o largo plazo. Así que hay que esperar un poco para recuperar esa inversión. Pero la rentabilidad es altísima. En el ejemplo que os traigo aquí, es un informe, el informe Waldron, podría poner mucho más. Waldron y colaboradores lo que se proponen es ver cuánto costaría duplicar la superficie protegida de la Tierra. Actualmente hay un 15% de la superficie protegida. Bueno, pues duplicar esa protección, llevar al 30% la superficie de la Tierra protegida. Esto, por supuesto, cuesta mucho dinero. Cuesta las barritas azules que se ven en la gráfica, muchos millones de dólares. Tenemos a la izquierda la situación actual y luego 6 programas distintos de conservación. Pero fijaros, en todos los casos, las barras naranjas y amarillas muestran los ingresos y los beneficios económicos de esa duplicación. Superan con creces la inversión, el coste inicial de hacer esa conservación. Y si metemos las barras grises, que son el efecto multiplicador del turismo, ya la rentabilidad se hace muy grande. Para el caso concreto de las pandemias, un trabajo que me gusta mucho citar porque es muy claro, es el de Dobson y colaboradores, que contó, por un lado, lo que costaría establecer 3 medidas claves para prevenir las pandemias, que nos van a sorprender porque tienen mucho que ver con lo que hemos dicho: detener la deforestación en zonas tropicales, limitar el comercio de especies y establecer una red de alerta y control temprano de pandemias. Estas 3 cosas sumadas es mucho dinero. Sería pues del orden de entre 17 y 27 billones con B de dólares. Sin embargo, los mismos autores calculan los costes de la COVID, solamente una pandemia. Solamente hacer frente a esta pandemia está costando o ha costado ya entre 8 y 16 trillones con T de dólares. 1000 veces más que prevenirlas todas, no solo la COVID, sino pues todas, ¿no?, con estos mecanismos generales. Así que el diagnóstico está claro, el objetivo parece que lo tenemos claro, la ciencia aporta herramientas y aporta datos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos este cambio en nuestra relación con la naturaleza? Bueno, pues precisamente acordándonos de que 2 cosas que las tenemos delante y muchas veces las olvidamos y saltamos enseguida a cuestiones tecnológicas, a cuestiones sofisticadas, complejas, costosas, cuando tenemos las soluciones basadas en la naturaleza o cuando tenemos las soluciones basadas en la comunidad, en las personas, en los ciudadanos y ciudadanas. Estos 2 tipos de soluciones son económicas, eficientes, resilientes y son realmente un motivo de esperanza. Están ahí. Algunos ejemplos. Hemos hablado del agua, ¿no? Como el problema del agua en zonas secas, por ejemplo, una zona mediterránea, como puede ser la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Bien, pues en Sudáfrica, como en España, vamos a ver este año cómo va con los embalses a menos de la mitad, empezando el periodo seco con tan poquito agua, esta ola de calor, vamos a ver qué verano y qué uso del agua vamos a tener y qué problemas de abastecimiento. La ciudad del Cabo en el 2018 enfrentó una emergencia hídrica tremenda, el abastecimiento estaba comprometido. Entonces se pusieron manos a la obra a plantear alternativas. Las alternativas al uso, típico aproximación de ingenieros, era hacer nuevas presas, hacer trasvases, utilizar el agua subterránea más todavía, explorar nuevas formas de extraer agua del subsuelo, desalinizar el agua marina y una solución basada en la naturaleza. En el gráfico lo que se muestra es en amarillo, en color claro, el coste en la moneda sudafricana, los rands, por metro cúbico de agua que logras conseguir. Y en azul, el beneficio, la cantidad de agua que se podría obtener al año. Bien, pues la solución basada en la naturaleza fue tanto la que más agua conseguía como la que menos coste económico tenía. Mucho menos coste que generar nuevas presas, instalaciones, etcétera, ¿no? ¿En qué consistió esa medida, esa solución basada en la naturaleza? Pues consistió en erradicar una especie exótica invasora, en este caso un pino
que se había ido extendiendo durante décadas y que evaporaba, consumía muchísimo agua en comparación con la vegetación nativa de una zona seca, una vegetación adaptada a vivir con poco agua y por tanto más protectora del suelo y más eficiente en el uso del agua que esa especie invasora. Fue erradicar el agua, esta especie de pino, y la Ciudad del Cabo poder sortear de forma económica y eficiente y resiliente la crisis hídrica. Y tenemos muchos más ejemplos. La restauración ecológica es en realidad un servicio de salud pública. Cuando restauramos ecosistemas, no estamos solamente trayendo una especie o favoreciendo a las especies nativas, estamos en muchos casos mejorando las posibilidades para una buena salud humana. El ejemplo que os pongo aquí de restauración ecológica como un caso más en los que, haciendo una medida basada en la naturaleza de restauración, en este caso, mejora la salud de las personas. Costa este de Estados Unidos, enfermedad de Lyme, una enfermedad transmitida por garrapatas y que los huéspedes habituales son los ratones. Acción de restauración ecológica, eliminar un arbusto exótico, el agracejo japonés. Este arbusto exótico resulta que favorecía tanto a los vectores, a las garrapatas, como a los huéspedes de la enfermedad de Lyme, los ratones. Fue eliminar este arbusto exótico, el agracejo japonés, y disminuir radicalmente la incidencia de la enfermedad de Lyme en las poblaciones humanas y, por tanto, el favorecer otra vez las actividades libres, mejorando la salud y la economía de la gente. Una actividad de restauración ecológica clave para la salud pública con este ejemplo, ¿no? Así que en general resulta muy eficiente, muy rentable y muy sostenible en el tiempo regenerar y restaurar, más que incorporar en la naturaleza proyectos artificiales que requieren mantenimiento, que requieren mucha inversión y que normalmente es oponerse al devenir de las cosas. Y hablemos una pincelada de la otra fuente de soluciones, las soluciones basadas en la gente, en la comunidad. Bueno, pues hay toda una corriente numérica impulsada precisamente por los mismos científicos que estuvieron trabajando en los puntos de inflexión climática, esos que os mencionaba hace un rato, que os puse el ejemplo del permafrost, ¿no? Bueno, pues esas mismas herramientas matemáticas para ver puntos de inflexión las están empleando para detectar puntos de inflexión social y se está viendo cómo la ciudadanía puede cambiar muchas cosas y cómo grupos pequeños, la dinámica de grupos pequeños puede generar novedad y puede generar comportamientos que matemáticamente pueden dar soluciones a problemas globales. Tenemos muchos ejemplos de cómo esto ya está funcionando en Francia con la Convención Ciudadana por el Clima, en Irlanda con la legalización del aborto, en Bélgica 500 días sin gobierno y los ciudadanos funcionando con una democracia deliberativa, Canadá que cambió la ley electoral, algo que nos han prometido muchas veces en nuestras latitudes y no terminan de hacer, Australia deteniendo la importación de combustible nuclear, en fin, hay muchos ejemplos y hay incluso, como digo, modelos matemáticos que muestran de que la ciudadanía puede cambiar las cosas, ¿no? Y yo personalmente voy haciendo una recopilación de razones para el optimismo. Y un ingrediente que me encuentro a menudo en estas razones para el optimismo, en estos casos de estudio, en estas situaciones en las que las cosas van bien y despiertan esperanza, precisamente tienen ese ingrediente social y ese ingrediente local. Podría poner muchos ejemplos. El que quieras, le invito a que visite mi página web. Hay una sección que se llama así, Razones para el Optimismo. Tengo ya identificadas más de 40 y son ejemplos para pensar en positivo, ¿no? Para ir acercándome ya al final, hacer una reflexión. Muchos pensamos que la COVID trajo consigo no solo una vacuna y desarrollos tecnológicos, sino trajo una profunda reflexión de la humanidad sobre lo vulnerables que somos. La tecnología llega tarde y para cuando llega ha muerto gente. No podemos tener la tecnología lista para todas las eventualidades que ocurren por consecuencia de nuestras actividades. Así que esa reflexión podría cambiar las cosas. Es verdad que estamos saliendo de la crisis de la COVID apretando el acelerador, emitiendo más gases de efecto invernadero que nunca, estamos haciendo cosas que nos prometimos no hacer, pero algunas estadísticas son alentadoras. La COVID-19 ha cambiado, para bien, nuestra motivación proambiental. En una encuesta hecha en muchos países, muestran que en promedio el 50% de las personas que han experimentado COVID o que han estado muy próximas a parientes o amigos que han sufrido la COVID, el 50% de ellos
han aumentado su preocupación por el cambio climático. Están dispuestos a aceptar medidas más decisivas para luchar contra el cambio climático. En algunos países estos porcentajes suben al 70, al 80%, como en la India, en Brasil o en México. Así que tenemos un montón de agendas, tenemos el Acuerdo de París que hemos mencionado, en Europa nos queremos pintar de verde, aunque estamos llenos de contradicciones, pero bueno, el caso es que tenemos el Green Deal, el Pacto Verde Europeo, tenemos la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, tenemos un montón de cosas. Lo que bastaría es, para lograr ese cambio, ese mundo mejor, esa mejor salud, que cumpliéramos con lo acordado, ¿no? Sabemos que no estamos cumpliendo con el Acuerdo de París, que no estamos cumpliendo con muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, así que con que cumplamos lo que hemos prometido ya tendríamos una buena parte del cambio necesario hecho. ¿De qué cambio estamos hablando? Por resumirlo, porque habría muchos cambios en aspectos concretos, pero hay un cambio que un grafitero de Nueva York lo pintó de manera muy gráfica, como hacen bien los buenos grafiteros, que es el único crecimiento sostenible es el decrecimiento. Dicho en otras palabras quizá más inteligibles y menos chocantes, hay que decrecer en algunas cosas para poder crecer en lo importante. Y esto tiene que ver con el título de la propia charla, ¿no? Hay que cambiar algunas cosas para que nada cambie o para que lo importante no cambie, para que la salud de las personas no cambie, para que podamos seguir siendo una civilización próspera y feliz. Necesitamos decrecer en aspectos monetarios, económicos, que tienen una fuerte huella ambiental, ¿no? Así que la salud humana, reflexionemos un momento, resulta de la combinación de sociedad, economía, ciencia, no solo medicina, sino ciencia, y por supuesto medio ambiente. Así que por ese mismo motivo, todos y cada uno de nosotros podemos contribuir a una humanidad que sea más sana, más feliz y más longeva. Así que muchas gracias. Me quedo aquí pendiente de vuestras posibles preguntas y os animo a que visitéis mi web, mi proyecto personal y profesional de la salud de la humanidad, donde desarrollo todas estas ideas y siempre las apuntalo con artículos, informes. No son mis opiniones, esto no es digamos, una ideología o una creencia o una opinión. Esto está basado en el conocimiento científico y que puede cambiar, pero que siempre lo pongo a mano soportando pues las conclusiones y las propuestas que hago en mi canal, como he hecho en esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Una charla realmente apasionante, un poco sobrecogedora en algunos momentos. Pues sí. Porque realmente se ve un futuro muy negro. Al final has puesto algunas luces en un mundo de sombras, ¿no?, que nos has ido explicando. Bueno, mientras se van animando la gente con las preguntas, yo tengo algunas, tengo varias. Al principio de tu charla daba la impresión de que tú ibas paralelo a la opinión que tiene Yuval Noah Harari, de que el paraíso de la humanidad era la época del cazador-recolector. Era cuando más el estado de felicidad que podía tener, ¿no? A mí eso, cuando lo leí, me chocó un poco, porque en aquel tiempo, bueno, podías curarte algunas enfermedades, algunas y no muchas, con unos cuantos brebajes de plantas, raíces, etcétera. Pero tenías mucha menos posibilidad de supervivencia de la que tenemos ahora. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, esto lleva a un debate muy interesante. Hombre, Harari tiene un desarrollo conceptual muy interesante, muy sugerente, muy bien documentado, y es un extraordinario tanto orador como escritor, ¿no? Entonces, el debate habría que tenerlo con él, pero bueno, sus palabras son siempre inspiradoras. Yo tengo mi propia manera de enfocar esa misma cuestión. Por un lado, hago una pregunta un poco retórica, ¿no? ¿Cómo podemos definir el éxito? Desde luego, de una especie, en términos biológicos o ecológicos, es bastante fácil, porque el éxito de una especie es cuántos hay, ¿no? Y el ser humano en eso ha tenido mucho éxito. Hemos pasado a ser casi 8.000 millones de personas. Esto, en términos puramente demográficos, es un éxito. Ahora, si es mejor ser 8 millones de personas o ser medio millón, 8.000 millones, quiero decir siempre, o medio millón de personas, esto ya empieza a tener requiere de otros adjetivos y de otras informaciones. La humanidad ha pasado por 2 o 3 grandes fases, ¿no? La fase de especie incipiente, en la que luchaba con las demás especies y con la adversidad ambiental para
para sobrevivir, para encontrar su nicho ecológico. Esta fase, la naturaleza era digamos, tu enemigo. Tú como especie estabas, digamos, desesperada para, en fin, protegerte, calentarte, alimentarte. Luego pasamos a una fase tecnológica en la que el ser humano vivió el sueño del control y esto empezó en ese neolítico que nos contaban en las asignaturas de geografía e historia, ¿no? Pero no ha parado hasta la revolución industrial y hasta el siglo XXI. Es decir, el ser humano se siente totipotente, le invade un tecnooptimismo que le infunde una falsa sensación, como se está viendo, de que lo puede controlar todo. Y ahora estamos en una coyuntura histórica. Podemos, como un adolescente que no quiere madurar, seguir en esa fase 2.0 y pensar que la tecnología nos sacará de los apuros, que seguimos controlándolo todo. Los científicos mayoritariamente dicen que eso nos lleva a un colapso tarde o temprano. ¿Por dónde empieza el colapso? Si por una región geográfica u otra, o si empieza primero por el sector económico y después por el sanitario, después por el ecológico, o al revés. Eso hay discrepancias, pero hay bastante consenso en que el modelo de desarrollo actual no es sostenible. Ya estamos teniendo síntomas de esa insostenibilidad con algunos vaivenes económicos que se están empezando a acrecentar, que se ven venir, pero también con fallos en la cadena de suministros, con una tensión geopolítica sin muchos precedentes, con una vuelta a sistemas bélicos, a escenarios de conflictos violentos que habíamos pensado, por ejemplo, que se habían perdido en Europa y están volviendo por una crisis de recursos, por una limitación de recursos que forma parte de esa constelación de límites que nos pueden llevar al colapso. O bien, que esto es el objetivo mío vital, hacer posible lo improbable. Lo improbable es que cambiemos. Es improbable porque el ser humano es recalcitrante y se afana en seguir haciendo las cosas como las ha ido haciendo. Si esto funcionaba con mis abuelos, yo lo sigo haciendo. Si la economía capitalista es lo que se ha imperado en el último siglo, pues lo vamos a seguir haciendo. Entonces, lo más probable es que sigamos haciendo eso y que luego pues haya que lamentar unas cuantas víctimas personales que se pierdan por el camino o unos efectos colaterales y tal. Bien, ¿qué definimos como éxito? ¿Qué es mejor? ¿Quién estaba mejor? El Homo sapiens de las cavernas, el Homo sapiens del Neolítico, el Homo sapiens de la Revolución Industrial, el Homo sapiens del siglo XXI, empezando a quitarse de encima la COVID-19, es muy subjetivo. Tenemos que definir indicadores de felicidad, por ejemplo. Si nos vamos al terreno de la felicidad, ahí es sumamente interesante. Yo he naufragado o navegado mucho, no solo en Internet, sino con libros muy interesantes. Mirad, tengo aquí uno, os lo pongo en defensa de la infelicidad, ¿no? Es un estudio científico muy largo sobre la felicidad humana realizado por Alejandro Cencerreda. Es muy interesante, analiza qué nos hace felices, analiza qué políticas podrían hacernos más felices. La felicidad puede ser un indicador, ¿no? De si vamos bien o vamos mal. Y la sociedad está siendo cada vez menos feliz. Así que ahí tenemos un indicador que nos dice que no vamos bien. Además de la huella de carbono, de la huella hídrica y de todas las problemas ambientales que también podríamos ponerlos como indicadores. Es un tema bastante subjetivo, es un tema bastante polémico, es un tema muy interesante de reflexionar. No creo que haya una solución y una contestación cerrada, pero pasa porque entre todos pensemos qué mundo queremos, qué mundo, qué sociedad, qué civilización nos parece la mejor, ¿no? Y los científicos estaremos detrás diciendo esta es posible, esta no es posible, esta no va a durar 10 años, esta la podemos aguantar hasta el 2050, esta no la podemos aguantar ni siquiera 4 años, ¿no? Entonces, dependiendo qué modelo de sociedad queramos, pues ahí tenemos a los científicos diciendo cómo hacerla posible. Tenemos tecnología y conocimiento para hacer posibles muchos tipos distintos de sociedad, pero tenemos que elegir cuál queremos, ¿no? Y por eso la solución a toda esta crisis no es una solución científica ni tecnológica, es una solución social. Es lo que nosotros decidamos hacer. Y de modelo económico. No tiene Totalmente. sentido que te salga más barato comprar una impresora que comprar los cartuchos. Efectivamente, eso es parte del sistema enloquecido en el que estamos, ¿no? Mira, Paco Hernández pregunta, para mucha gente el cambio climático es solo un aspecto más de las luchas asociadas con las distintas tendencias políticas. ¿No crees que eso provoca que no se esté percibiendo su gravedad real? En ese sentido, ¿están los medios de comunicación a la altura de las circunstancias? Bueno, es una pregunta muy, muy pertinente. Efectivamente, el cambio climático, y no solo el cambio climático, sino en general todo lo que tiene que ver con lo público, como es la naturaleza,
todo lo que afecta a la integridad de lo público, como es la crisis ambiental, sea contaminación, pérdida de biodiversidad o el propio cambio climático, tradicionalmente en nuestro país, pero no solo en nuestro país, sino en la mayoría de los países occidentales, está asociado a la ideología de izquierdas, ¿no? La ideología más conservadora, paradójicamente, es menos conservadora en términos ambientales y es más, coge el dinero y corre y aprovecha los recursos mientras haya y después pues ya se verá, ¿no? Entonces, eso es una barrera, lógicamente, porque no, creo yo que no podemos aspirar a un modelo de país que funcione solamente con el 20-30% del electorado. Tenemos que funcionar en cosas graves como el cambio climático con un 70, un 80, un 90% idealmente de la población. Y para alcanzar esos valores de alto consenso tenemos que reunir a la izquierda y a la derecha y al centro. O sea, tenemos que reunir gente de ideologías muy distintas. Y esto precisamente está en el origen de algunas tesis doctorales que están en curso. Hemos participado en algunos debates que enriquecen o que dan material para algunas de estas tesis doctorales que están analizando qué factores podrían ser transversales a una ideología de izquierdas y a una ideología de derechas en esta preocupación última por la sostenibilidad ambiental y por el futuro de la humanidad, ¿no? Que pasa por conservar los recursos, ¿no? Y se están encontrando, claro que hay piezas comunes y transversales a la izquierda y a la derecha que permitirían unirnos, trascender a esas diferencias que puedan ser porque yo soy de este partido y tú eres del otro. Bueno, vale, podemos ser de partidos distintos, pero en esto del cambio climático estamos de acuerdo en esta ley de mínimos, ¿no? Esto abre también esperanzas, pero hay que trabajarlo, porque tradicionalmente tenemos esa mochila, ese legado histórico de que la naturaleza es cosa de rojos, de que la naturaleza es cosa de gente de izquierdas, lo cual es un gran problema y tampoco es cierto, porque hay mucha gente digamos, de otras ideologías que también tiene sensibilidad ambiental, y que también está preocupado y comprende el cambio climático. Y respecto al tema de los medios de comunicación, bueno, los medios de comunicación les pasa como a los políticos, siempre reciben collejas y patadas y son los culpables de todo lo que va mal, en parte merecido y en parte un poco exagerado. Hay algunos medios de comunicación más independientes que otros. Yo diría que medios de comunicación completamente independientes es difícil. Tenemos algún periódico digital que podría estar cercano a una independencia, pero la mayoría, no hay más que pensar en el grupo Prisa o en las cadenas de televisión privadas, etcétera, es muy difícil que sean realmente independientes. Al no ser independientes, entonces están contagiados por esto que estábamos diciendo en esta misma pregunta un poco antes, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, cuando me entrevista un periodista que me confiesa, me dice, Fernando, estarás en lo cierto, pero yo si publico esto me echan, ¿no? O en un determinado periódico, si tú escribes un determinado artículo, no te lo publican, ¿no? Porque, bueno, pues en ese periódico o en esa cadena de televisión la directriz está muy impregnada de orientación política. Esto es un problema. Luego también tenemos que entender que tanto los políticos como los medios de comunicación no vienen de Marte, están en interacción con la sociedad. La sociedad cada vez consume más información, pero información más superficial. La gente solo lee el titular. Entonces, nadie lee la noticia, el cuerpo de la noticia no lo lee prácticamente nadie. Entonces, lo que pongas en el titular es lo único que queda. Esa frivolidad está impulsada por el propio lector. Y tenemos que vernos ahí un poco todos, ¿no? Nuestra manera de leer la actualidad y de escuchar el telediario y demás es muy poco reflexiva, es muy de picoteo y de ver tanto lo que pasa en Ucrania como lo que pasa en Sudáfrica, como lo que pasa en el barrio de al lado, como lo que pasa aquí, allá, allá, allá. Y pasamos por encima de tanta información que realmente no entendemos en el fondo la información. Y esto no es solo que los medios de comunicación no lo hagan bien, que efectivamente tienen margen de mejora, sobre todo tienen margen de recuperar independencia perdida, pero también es un poco cómo hacemos las cosas el Homo sapiens del siglo XXI en relación a la información. Ahí yo creo que tenemos que recuperar momentos para la reflexión, que se han perdido mucho. Los académicos lo hacemos con más frecuencia porque es nuestro trabajo, pero cuando nos quitamos el gorro académico y somos sociedad, porque en el fondo también pasamos muchas, pues la forma en la que gestionamos la información no es muy reflexiva y no nos permite ir al fondo de las cosas. Mira, Ricard pregunta, el confinamiento ha disminuido la actividad en el mundo desarrollado durante meses. ¿Hay algún indicador medioambiental que haya mejorado debido a este parón?
Sí, sí, indudablemente. El parón trajo consigo varias mejoras ambientales. Sirvió como un gran experimento que ninguna entidad hubiera podido financiar, porque se ha hecho a una escala planetaria que ningún gobierno, ninguna empresa podría haber financiado. Y es un experimento tremendo, muy interesante, de, por ejemplo, la reducción de emisiones, ¿no? O sea, por supuesto que se redujeron mucho las emisiones de gases de efecto invernadero. El experimento quedó lanzado y luego pudimos ver qué ocurría con las concentraciones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y ahora hay muchos modelos que se pueden refinar gracias a esa información. Ya que estoy con este ejemplo de algo que mejoró, que fueron las emisiones, sí, las emisiones mejoraron, pero enseguida volvieron a los niveles anteriores e incluso empezaron a crecer por encima, ¿no? Que es donde estamos ahora. Las concentraciones de los gases de efecto invernadero apenas reflejaron eso, ¿no? Y siguieron creciendo, creciendo, creciendo. ¿Por qué? Porque las concentraciones tienen otras inercias, ¿no? Y esos meses de parón no tuvieron un impacto tanto en las concentraciones, sí que en las emisiones, ¿no? Lo mismo podríamos decir de la flora y la fauna. Dieron la vuelta al mundo imágenes muy llamativas de la fauna, sobre todo, reconquistando terrenos, pasando por delante de nuestras ventanas. Era el mundo al revés, en lugar de nosotros mirarles a ellos, ellos mirarnos a nosotros recluidos en nuestros salones. Bueno, pues esto efectivamente permitió la recuperación de algunas poblaciones, incluso se ha documentado pues, en algunas islas que fueron medio abandonadas durante el confinamiento como especies emblemáticas de conservación, algunas aves, algunas rapaces, algunas águilas, recuperaron poblaciones. O sea que claro que hay razones para el optimismo que se derivan de ese gran experimento que muestran cómo cuando aflojamos un poco la presión en los ecosistemas tienen una gran capacidad de recuperación. Incluso los que parecen muy degradados, en pocos meses tienen músculo, tienen capacidad de recuperarse. Así que claro que ha habido indicadores y precisamente esos indicadores. Pero mirar, lo que decíamos de las emisiones, para poner en contexto lo que supone el Acuerdo de París, cumplir el Acuerdo de París, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para poder mantenernos en ese 1,5 grados, supondría reducir las emisiones en 10 años 4 veces las que se redujeron en una pandemia. Es como si tuviéramos que tener 4 confinamientos en 10 años, el equivalente a los cambios en las emisiones, en el transporte, todo lo que estaba asociado, pues el de 4 pandemias aproximadamente. Porque claro, si se da el valor en gigatoneladas de CO2 no nos hacemos ni idea, ¿no? Pero así vemos el esfuerzo que habría que hacer para no sobrepasar ese 1,5 grados. Tenemos que hacer el esfuerzo equivalente a 4 confinamientos en 10 años. Es mucho esfuerzo, se puede hacer y las renovables pueden ayudar, la eficiencia energética puede ayudar, los cambios en el transporte pueden ayudar, pero dimensionemos en fin, el tamaño del desafío, ¿no? Pedro Quílez te hace una pregunta relacionada. De tal y como funciona el mundo actualmente, el decrecimiento no sería catastrófico. Evidentemente, no para el planeta, pero sí para su población. Durante el año del confinamiento, por la COVID, se vio si realmente el relativo parón de la economía y el consumo de combustible realmente fue significativo. Bueno, cuando hablamos de decrecimiento, en realidad hay varias cosas y las personas pueden entender cosas diferentes al utilizar esta palabra. De hecho, hay personas que sugieren utilizar otras. Quizá no sea la palabra más acertada, pero ya vamos acuñándola, ¿no? Decrecimiento se enfrenta a lo que se ha considerado tradicionalmente durante siglos un indicador de éxito para la especie humana, que es crecer. Desde que nacemos, crecemos. Todo tiene que crecer. El alcalde de Zaragoza tiene que prometerle a los zaragozanos, vamos a crecer. El propietario, el dueño, el presidente del club de tenis tiene que hacer cálculos para cómo puede crecer en el número de socios, cómo puede crecer en el número de pistas de tenis, ¿no? Todo tiene que crecer. Bien. Como lo tenemos tan metido en el ADN prácticamente, todo lo que no sea eso lo vemos como un desastre. Por tanto, hay una labor casi psicológica, de psicoanálisis profundo, para erradicar esos prejuicios, esos preconceptos y poder entrar de nuevo a analizar qué cosas pueden crecer y qué cosas no pueden crecer teniendo en cuenta los límites termodinámicos, los límites físicos, los límites ecológicos del planeta. Volvemos otra vez a que los científicos necesitamos que la humanidad nos diga qué mundo quieren. ¿Queremos seguir siendo 8.000 millones de habitantes?
Eso es un escenario. ¿Estamos dispuestos a reducir la población total a 4.000 millones, a 6.000 millones? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya sería otra cuestión. Pero, ¿qué mundo queremos? ¿Queremos ser muchos? ¿Queremos ser pocos? ¿Queremos mantener las actuales desigualdades? Tanto en una ciudad como en un país, como entre países. La desigualdad, dicho sea de paso, no es solo una cuestión ética. La desigualdad genera inestabilidad funcional en los sistemas socioeconómicos. La igualdad es algo a combatir, no solo es un objetivo de desarrollo sostenible, sino que en realidad es un objetivo avalado por la ciencia de todos los tipos de ciencia, la ciencia de la ecología, la economía. Todas las ciencias muestran que con una distribución desigual de la riqueza, de la energía, de los recursos, somos menos resilientes, somos menos capaces de encajar el cambio climático, de encajar las incertidumbres, de encajar los cambios. Entonces, volviendo al decrecimiento, hay muchos decrecimientos. No estamos hablando de decrecer en todo mañana, sino estamos planteando, estamos estudiando, no es una ciencia exacta, no hay un escenario de decrecimiento ideal y perfecto y consensuado, no, pero está identificado que hay áreas de actividad económica que tienen que decrecer para que la humanidad pueda crecer en igualdad, en valores, en cosas, en felicidad, en salud, en cosas que no necesariamente tienen huella. Esa transición requiere el cambio de muchos paradigmas, la rotura por ejemplo, la clásica economía del pelotazo, ¿no?, en la que estamos instaurados. Hablo de economía del pelotazo para que sepamos a qué me refiero, a una rentabilidad en pocos años de una inversión. Esa economía se da de bruces con la sostenibilidad. La naturaleza, la letra pequeña del contrato con la naturaleza es el medio y el largo plazo. Pero la economía del pelotazo, en la que estamos todos embarcados, en la que le pedimos a los políticos, al presidente del club y a todos los que tienen alguna responsabilidad, incluso, por supuesto, al sector privado, les pedimos que rentabilicen inmediatamente el dinero, que hagan mucho dinero. Más, yo doy 1, quiero 1.000, mañana. Bueno, pues eso no es sostenible. Sí es sostenible esas otras rentabilidades que he ilustrado, y por tanto el modelo de decrecimiento no es que sea un único modelo, pero sí que hay propuestas de ir desescalando algunas actividades económicas para poder mantener otras esenciales y para poder crecer incluso en algunas que tienen menos huella ambiental. También recordemos la grandísima diferencia que hay entre una recesión económica y un decrecimiento económico. Las recesiones económicas ocurren, los economistas son capaces de explicarlas a toro pasado, nunca saben cuándo va a venir, dónde va a ocurrir y qué la va a disparar, ¿no? Es igual que una pandemia, son fenómenos complejos con muchos factores. Entonces los economistas dicen, estamos en un momento de alto riesgo de recesión. Bueno, no saben ni por dónde ni cuándo va a ocurrir. Las recesiones ocurren y las recesiones tienen muchísimos efectos colaterales. Muere gente, enferma gente, se pierden infraestructuras, se pierden cosas por el camino, ¿no? Y un decrecimiento es algo muy diferente, porque un decrecimiento está planificado, hay una agenda, hay una planificación, hay una secuencia, hay una prioridad, y todo esto se puede acompañar de medidas compensatorias. Por ejemplo, cuando se quita la economía del carbón, se puede buscar con mejor o peor acierto pues una salida laboral al sector, se puede compensar económicamente a una región, ¿no? Y esto es un ejemplo de decrecimiento, que no es un decrecimiento en todo, simultáneamente y mañana, sino de crecer en determinadas cosas con una agenda que permita acompañar esas medidas de decrecimiento con medidas sociales, con incentivos, con lo que corresponda en cada caso. Por eso, el decrecimiento es ineludible. La diferencia es que puede ser un decrecimiento programado o un decrecimiento tipo recesión que nos sobrevenga por fallos ya de colapso en la cadena de suministros, en la provisión de recursos naturales o directamente conflictos armados o situaciones más distópicas y apocalípticas que también pueden ocurrir, esperemos que con mucha menos probabilidad. Entonces, esta reflexión del decrecimiento creo que es importante y cada uno tiene que hacer sus pequeños ejercicios para casa, ¿no?, de incorporar cómo de bueno puede empezar a verse de crecer en algunas cosas para poder crecer en lo importante. Mira, Ricard te vuelve a preguntar, las energías renovables cada vez participan en un mayor porcentaje, pero si el consumo energético es cada vez mayor, realmente el crecimiento de las energías renovables a día de hoy va a ser insuficiente. Bueno, esto también es un debate muy, muy interesante. Hay muchas maneras de abordar este debate y muchas piezas de información que
que conviene compartir para abordar esta reflexión, esta pregunta, este debate. Las energías renovables no son la solución, pero sí forman parte de la solución. Las energías renovables permiten una transición a una nueva civilización o modelo socioeconómico o como lo queráis llamar. La favorecen porque para proveer energía su huella ambiental es pequeña. No es cero, ¿eh? Tampoco las energías renovables son milagros. Las energías renovables lo que hacen es que tienen una huella ambiental mucho más pequeña que quemar combustibles fósiles. Por eso facilitan una transición, pero no son el destino final de la transición. La transición no se puede alcanzar con una energía sin límites provista por energías renovables. No, eso no va a dar tampoco, eso nos permitirá posponer el problema, pero no resolverlo. Si queremos resolver el problema, tenemos que echar mano de las renovables para ir cambiando ese mix energético hacia una forma con menos huella, pero indudablemente hay que abordar la reducción del consumo energético. Este es un aspecto que cada vez va ganando más consenso, dicho de distintas maneras y no dicho tan claramente como lo estoy diciendo yo, lo dicen cada vez más sectores de actividad económica. Hay que reducir el consumo. Cuando se habla de consumo responsable, consumo inteligente, consumo sostenible, todo esto en el fondo es reducir el consumo. Una forma de reducir el consumo es mejorando la eficiencia energética, pero ojo, que esto tiene trampa. Hay una famosa paradoja en la cual cuando se aumenta la eficiencia en el uso de un recurso, solo momentáneamente se reduce el consumo de ese recurso porque se es más eficiente, pero enseguida el ser humano pasa a aumentar el consumo a pesar de que ha aumentado la eficiencia. O sea que la eficiencia energética tampoco nos saca del apuro, es decir, aislar las casas, hacer más cosas con menos consumo energético, los famosos electrodomésticos de nueva generación, todo esto ayuda, indudablemente, pero no soluciona si no cambiamos el consumo energético per cápita. La buena noticia asociada a esto es que un estudio reciente muestra que tenemos el doble, los españoles, de la energía que necesitamos para ser sanos y felices. El europeo en promedio tiene el triple y el norteamericano promedio tiene 5 veces más, ¿no? Hay países como Sierra Leona o todos los que nos podamos imaginar en África, Asia o Iberoamérica que les pasa lo contrario. No tienen la suficiente energía per cápita para alcanzar esos 9 indicadores de bienestar y salud. Así que mientras en unos países o en unas regiones dentro de los países tienen necesidades todavía energéticas, en muchos países desarrollados, en la mayor parte de las regiones de los países desarrollados, hay un excedente de energía. Eso es una buena noticia porque quiere decir que podemos decrecer energéticamente. Debemos decrecer por razones ambientales, pero es que tecnológicamente podemos hacerlo y tenemos que simplemente redistribuir la energía que consumimos, reducir el consumo y por tanto no tendríamos que llenarlo todo de energías renovables. El problema ahora mismo es otro. Ahora el problema es que la mentalidad sigue siendo la economía del pelotazo y lo que se quiere es pasar una forma de hacer dinero produciendo energía con otra forma de hacer dinero produciendo energía. Pero ahí estamos los ciudadanos para decir, ojo, no está mal que se gane dinero una empresa, no. Pero lo primero que se tiene que recordar es que el agua, la energía, una serie de cosas básicas es lo prioritario, es el objetivo. O sea, el objetivo es dar energía, ¿no? Luego viene el negocio. Pero claro, estamos haciendo al revés, poniendo la carreta por delante de los bueyes. Entonces estamos convirtiendo las renovables en una nueva oportunidad de negocio, en lugar de una herramienta para una transición ecológica. Se están planeando parques eólicos y fotovoltaicos para proveer 8 o 9 veces más de la energía que necesita España. Eso es un disparate. Pero no es un disparate si tienes la lógica del pelotazo, si tienes la lógica de rentabilizar cualquier acción, de sacar dinero hasta debajo de las piedras. Bueno, pues ahí está la ciudadanía consciente e informada para decir, no, eso no es lo que queremos, ese no es el mundo que queremos. Eso pienso yo, pero como científico, bueno, pues tendré que beber de la sociedad en la que vivo y que la sociedad diga lo que quiere, pero ese modelo de energías renovables no es sostenible. Sí, Pedro vuelve otra vez con una pregunta. ¿No sería interesante que los políticos y economistas tengan más asesores científicos que les permitieran entender conceptos como el crecimiento exponencial y la limitación de recursos no renovables en un mundo superpoblado? Sí, en buena medida vendría bien tener más asesoramiento. En esa línea va, por ejemplo, la política, la estrategia de ciencia en el Parlamento, ¿no? Se está habilitando herramientas para que
los científicos podamos tener más participación, más presencia en el órgano legislativo, pero también hay un techo ahí, ¿no? De hecho, yo he participado en algunas comparecencias, tanto en el Congreso como en el Senado, y muchas veces me he llevado sorpresas gratas del nivel de información y de formación que tienen nuestros representantes políticos. Saben mucho de cambio climático y saben mucho de muchas de las cosas que hemos hablado hoy, pero luego su acción política no va acorde a ese conocimiento. Cuando les preguntas por qué, entonces te empiezan a contar cómo es un día a día de un político en la España del siglo XXI, y es en fin, es un sudoku de cosas que tienen que casar con otro partido, aliarse, y ponen la ley de pensiones, el cambio climático, las renovables, el sector del diésel, las macrogranjas, en un totus revolutum, y entonces empiezan a negociar, y aunque han entendido la gravedad del cambio climático cuando se lo ha explicado el Fernando Valladares, o han entendido tal otra cosa, luego eso queda descolocado en sus prioridades por el día a día del ejercicio político. Eso primero deberíamos todos también entenderlo, que eso es lo que está pasando, y eso les ata de pies y manos. El otro día un político me decía qué distinto es gobernar de mandar, ¿no? Y esto refleja que muchas veces el que está en el gobierno no manda, y mandan las leyes del mercado, mandan las maneras de hacer política, y todo esto tenemos que entenderlo también nosotros, tanto los científicos como la ciudadanía en general, un poco mejor, para primero explicarnos por qué hacen los disparates que muchas veces hacen, o por qué se contradicen cuando dicen que el cambio climático es muy prioritario y luego no toman medidas a la altura de esa gravedad, ¿no? Primero para entender por qué ocurre eso, y después para entre todos cambiar el modo de hacer política, ¿no? Y incorporar pues más riesgo en las decisiones políticas, más riesgo porque estamos en un momento de tomar decisiones valientes, y la valentía requiere asumir riesgos, ¿no? Y el riesgo lo que significa es que puedas tomar una decisión política que te haga perder electores o que no funcione del todo bien. Esos riesgos la ciudadanía tiene que exigirlos, creo yo, para que probemos cosas diferentes, para que no sigamos cayendo en los mismos errores que hemos caído una y otra vez. Pero bueno, sí, indudablemente tener más asesores vendrá bien, y ya digo, hay iniciativas, hay países que tienen más tradición, Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, tienen más tradición de que la vida parlamentaria esté hablándose más frecuentemente con los científicos, pero yo, si me apuras, diría que ese no es el factor limitante. Eso vendrá bien, pero como digo, los científicos y los asesores que ya tienen saben bastante de muchos temas. Lo único es que luego se les olvida la importancia relativa de unas cosas y otras. Mira, saliéndonos ya un poco de este plano tan político, me gustaría volver al tema de la pérdida de especies y su relación con pandemias, el futuro que nos espera ante el aumento de pandemias esperable o predicho, etc. ¿no? Y hablabas de que hay que dar marcha atrás, pero si hay una relación entre la disminución de especies y el aumento de las pandemias, dar marcha atrás no es posible. O sea, no podemos revivir especies perdidas. Efectivamente, la extinción es para siempre. Cuando se pierde una especie es para siempre. Hay nostálgicos que están intentando pues volver a traer a la vida al mamut y cosas así que son más anecdóticas y que pueden requerir a lo mejor un desarrollo tecnológico o incluso científico que puede ser curioso, pero... Es un vector de desarrollo, o sea, un motor para pero que eso probablemente, lo que es a tiempo real, no van a aportar grandes soluciones, ¿no? Pero lo que puede ser un volver atrás, en primer lugar, es en nuestra relación con la naturaleza, en permitirles a los ecosistemas que se reequilibren y no estar siempre sometiéndolos a una fuerte extracción de recursos, a una fuerte presión, a una limitación espacial, incluso con vallas, con fragmentación, con tal. El rebobinar un poco nuestra intervención activa en el paisaje y permitir que los ecosistemas funcionen, ellos encuentran, como hemos visto muchas veces, hay muchos ejemplos esperanzadores, ¿no?, de cómo la naturaleza se reestructura cuando se pierde una especie, se reestructura cuando se pierde una superficie o una funcionalidad, ¿no? Y ahí tenemos que aliarnos con la naturaleza, en lugar de imponerle a la naturaleza lo que nosotros pretendemos que tiene que ser, ¿no? Y hay especies que son análogos funcionales, que no son exactamente igual que la especie desaparecida, pero que pueden funcionar, pueden
sustituir en parte la función perdida al perderse esa o esas otras especies, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en otro experimento global, que son las especies exóticas invasoras. En algunos ecosistemas, las nuevas especies, estas especies exóticas invasoras, pues están recuperando funciones, la polinización, la dispersión de frutos y demás, la están realizando en algunos sistemas insulares donde se habían perdido especies, especies nativas, autóctonas, y estas especies exóticas pues están recuperando algunas funciones. Igual es un ejemplo que no nos gusta mucho, porque nos gustaría en esa nostalgia de un mundo intacto y unos ecosistemas vírgenes que fueran las especies autóctonas originales, pero bueno, ahí tienes un ejemplo de cómo a veces, dejando un poco de margen, la naturaleza empieza a encontrar equilibrios. Lo que pasa es que algunos de estos equilibrios llevan tiempo, llevan mucho tiempo. Estaba pensando en el caso inminente de los incendios, ¿no? Los incendios en áreas mediterráneas son algo natural. Lo que pasa es que el ser humano los está haciendo más intensos, más frecuentes, durante más periodos del año, y entonces la naturaleza tiene menos margen para acomodarse a esos incendios de origen humano o amplificados por las actividades humanas. Bueno, pero si le diéramos tiempo a los ecosistemas, le dejáramos herramientas y pudiéramos asumir algunos riesgos de que perdiéramos algunos espacios naturales, los ecosistemas irían encajando la nueva frecuencia e intensidad de incendios. Pero indudablemente sería una escala de muchas décadas o incluso de siglos, y no tenemos ese tiempo. Por eso tenemos que ser prudentes, porque la escala temporal de algunos procesos naturales es tan larga que tenemos que acompañar a la naturaleza, pero acompañarla, no imponiéndole: ahora tienes que funcionar con esta especie, ahora tienes que funcionar estrictamente en este ámbito geográfico. O cuando imponemos límites y condiciones, normalmente le estamos limitando la capacidad de la naturaleza de funcionar, y no podemos sustituir todas las funciones. El ser humano no tiene capacidad económica ni de conocimiento, tampoco conocemos todas las funciones. Así que tenemos que aliarnos, y aliándonos con la naturaleza podemos compensar algunas de las heridas que le causamos en forma de pérdida irreversible de algunas especies, pero podemos ayudarla con algo del conocimiento científico a que esas pérdidas se puedan compensar en un tiempo breve con análogos funcionales, con la pérdida de fertilidad del suelo. Podemos encontrar maneras de acelerar que se recupere la fertilidad del suelo y que el ecosistema pueda renacer. En fin, hay incluso para el permafrost, que hemos hablado, modelos y propuestas bastante provocativas de recuperar la pradera del mamut, introduciendo grandes herbívoros en los ecosistemas que tendrían que tener esos suelos previamente congelados, y se sabe que esas praderas podrían aislar térmicamente mejor al subsuelo congelado. Hay ideas, ¿no? No todas igual de felices, no todas igual de viables, pero en general el espíritu de aliarnos con la naturaleza no es una cosa de perroflautas, sino es una cosa muy avalada por la ciencia de la restauración ecológica, y sobre todo normalmente tiene un sello de eficiencia en el uso de los recursos naturales o artificiales, del dinero, del esfuerzo que se pueda poner en la acción, que supera con creces a actividades más artificiales, más de tipo ingenieril, en la que el ser humano controla todo, ¿no? Mantener un ecosistema, protegerlo, favorece el que se regenere y el que mejore. Yo creo que también tiene una componente de favorecer la evolución de las especies. Lo que no sé es, ya no hablo de especies de mamut, ¿no? Hablo de insectos, por ejemplo, que son Claro. importantísimos, y otro tipo de especies de estas, ¿no? Se conoce, se sabe un poco lo que le cuesta a las especies evolucionar hacia especies, dar lugar a especies nuevas, y tiene una idea temporal de ese trabajo. Sí, hay piezas, es un conocimiento complejo, pero hay piezas de evidencia que muestran, sobre todo cuando hay una gran diversidad genética en las poblaciones, sorprende la capacidad de evolución, sorprende positivamente, de que pueden evolucionar más rápido de lo que pensábamos. El caso de los árboles, ¿no? Porque por supuesto los microbios, que tienen un periodo de generación muy corto, ¿no? Pueden ensayar muchas cosas, por eso están saliendo tantas bacterias resistentes a los antibióticos, porque es una guerra que ellas van muy deprisa, ¿no? Y eso no le va a sorprender a nadie, que por tanto las bacterias puedan adaptarse muy rápidamente, evolucionar y cambiar. Pero incluso especies tan longevas como los árboles
pueden evolucionar más rápido de lo que pensábamos. Y en el caso concreto de los árboles, lo hacen por la tremenda fecundidad. Cuando los árboles echan semillas, cada semilla es un ensayo evolutivo y al final, aunque su periodo generacional es muy largo, un árbol pues, puede requerir o puede vivir muchos años, sin embargo, cada año que fructifica produce muchos ensayos, muchas combinaciones, echa a rodar muchos dados de la evolución y, por tanto, de forma muy rápida se pueden ir seleccionando formas genéticas de ese árbol que están mejor preparadas para el cambio climático o que pueden compensar a una determinada plaga o una determinada enfermedad o una determinada anomalía ambiental. Y van más rápido, y estoy poniendo un ejemplo muy contraintuitivo, el de los árboles, ¿no? Y hay casos que documentan cómo poblaciones de álamos, poblaciones de robles, pueden evolucionar más rápidamente de lo que pensamos, porque uno piensa en todo el ciclo vital de un roble que implica pues a lo mejor varios siglos, ¿no? Y tal. Bueno, ya, pero es que cada año de esos siglos el roble está emitiendo un montón de semillas, que cada semilla arranca ese año, arranca el año que viene y empieza en poco tiempo a dar lugar a otras semillas y en pocos años son capaces de generar un cambio genético estable y funcional adaptado al nuevo ecosistema. No obstante, debo decir que muchas revisiones con aves y con roedores muestran que la capacidad de evolucionar es inferior en términos de tiempo a la velocidad a la que cambia el cambio climático. Por ejemplo, hay varias revisiones, varios estudios que van en esa línea y entonces el cambio climático va más rápido cambiando las condiciones ambientales que los pájaros o algunos roedores evolucionando genéticamente. Hay una manera de acomodarse, por plasticidad fenotípica, por acomodación del individuo, igual que cualquiera de nosotros, comiendo más proteína o menos proteína, o estando más al sol o menos al sol, o haciendo más gimnasia o menos gimnasia, modificamos nuestro cuerpo y nos podemos adaptar, todos los organismos pueden hacer eso, pero eso no es evolución, eso es simplemente la adaptación del individuo, ¿no? Sí que se ha visto, quitando ese efecto de adaptación del individuo, que el ejemplo que os estaba comentando de aves y roedores son capaces de evolucionar también con cierta rapidez, pero por desgracia en la mayoría de los casos esa rapidez no es suficiente para compensar el cambio climático. Por eso es importante que la tasa de degradación ambiental la bajemos. Aunque no seamos capaces de cambiar el signo, o sea, que en lugar de degradar recuperemos, bueno, por lo menos degrademos un poco más despacio, porque si vamos un poco más despacio degradando o emitiendo gases de efecto invernadero, pues le damos más ocasiones a la evolución biológica para producir novedades, nuevas especies, nuevas formas que puedan estar encajando esos niveles de plástico, de nitrógeno, de contaminación atmosférica, de cambio climático y sobrevivir a esas nuevas condiciones. Y lo mismo ocurre con la tecnología, o sea, si vamos más despacio, le damos más oportunidades a la tecnología para que desarrolle contramedidas que nos permitan estar sanos en estos nuevos ambientes. Así que no es baladí ganar tiempo, reducir emisiones, reducir nuestro impacto, aunque no lo revirtamos del todo, aunque no demos ese cambio completo de modelo socioeconómico. Si nos quedamos un poco por el camino, si en lugar de alcanzar el Acuerdo de París de 1,5 grados, bueno, pues nos quedamos en 1,8 o 0,7, pues siempre será mejor que el escenario en el que vamos a por 3 y pico, ¿no? de calentamiento. Eso son, ganamos tiempo y en este caso ganar tiempo permite tanto a los sistemas naturales como a los sistemas humanos pues encontrar soluciones. Está tan claro que vamos hacia el 3. Sí, es el más probable. O sea, hay un abanico de escenarios, podríamos decir que hay como 6 escenarios, ¿no? El más optimista, el más pesimista. El más pesimista habla de 8 grados para fin de siglo. El más optimista habla de menos de 1,5. Todavía estamos a tiempo de alcanzar el optimista, pero cada vez se nos va cerrando un poco la ventana, cada vez tendríamos que hacer cambios más dramáticos. Si lo dejamos todo para el 2030, si reducimos todas las emisiones la víspera del 2030, pues tendremos que hacer muchos cambios muy rápido, pero todavía está a nuestro alcance el más optimista de no pasar de ese 1,5, pero la senda por la que vamos es la de más o menos 3 grados y medio. O sea, va a desaparecer Vietnam, por ejemplo, y las Maldivas y Sí. muchas islas del Pacífico. Sí, sí, y muchas regiones terrestres van a tener unas temperaturas que no son fisiológicamente compatibles con la vida humana. Pensemos que 35 grados con una alta humedad es letal. No tenemos ni que hacer ejercicio. Simplemente nosotros sentados en una silla
a 35 grados con 100% de humedad empezamos a morir y no tardamos mucho en morir. Entonces, si le vamos quitando humedad, porque claro, un 100% de humedad no es una condición muy fácil de encontrar, podemos ir aumentando un poco más los grados. Pero bueno, los modelos que simulan escenarios térmicos para la propia supervivencia humana están dejando cada vez más zonas de la Tierra inhabitables. Y por eso están las migraciones en parte disparadas, ¿no? Las migraciones humanas están disparadas, como decía, la mitad de ellas por el cambio climático. Muchas tienen que ver con fallos en las cosechas, pero ya cada vez más empieza a también ser porque son regiones demasiado calurosas para la especie humana. Todo Lo el que hemos sudeste visto en la asiático, India... ¿El qué? muchísimo, que muchos países del sudeste asiático son así. Claro. Incluso hay zonas de Estados Unidos que puedes estar casi con el 100% de humedad en verano y a 35 grados. Claro, el ejército de los Estados Unidos prohíbe a sus soldados hacer ninguna actividad en el exterior en cuanto se superan 32 grados. ¿No? Lo prohíbe y entonces ya pone unas condiciones de seguridad, tienen que estar muy seguros de la humedad que pueda haber, porque bueno, hasta 40, 40 y pico grados puedes estar si el ambiente es muy, muy seco y tu sudor es eficiente refrigerando, ¿no? Pero con 32, 33 grados, ya digo, el propio ejército de los Estados Unidos limita las acciones, limita el salir al exterior a sus propios soldados si no chequean bien la humedad, porque es peligroso para la salud humana. Y estamos alcanzando, yo ahora mismo, mientras venía aquí a casa, temperaturas de 42 grados. Sí. Para que pongamos las cosas en perspectiva. Es verdad que aquí en Madrid, como ocurrirá en Zaragoza, pues la humedad relativa es muy baja y entonces nuestro sudor es bastante eficiente, pero a mí me da mucha preocupación las personas mayores de edad que se sabe que no perciben la deshidratación y que no tienen el impulso de beber, ¿no? Entonces, esto de tener una botellita de agua cerca, a las personas mayores hay que insistirles porque fisiológicamente cuando envejeces no notas la sed de la misma manera y muchas personas mayores se mueren por la deshidratación, ¿no? Están sudando, su cuerpo está funcionando bien, disipando el calor con el sudor y se quedan sin agua. Así que de verdad que es importante hidratarse y sobre todo las personas mayores y los niños también, por la misma razón. Los niños muchas veces no son conscientes de que tienen sed, no lo expresan, no beben y al final pues se mueren por el golpe de calor, les afecta porque ya no tienen sudor que echar y se deshidratan y tienen una crisis sistémica. Así que es muy importante esto. Bueno, Fernando, yo creo que ya está bien de someterte a este interrogatorio. Son 50 minutos prácticamente de interrogatorio. Ha sido Has muy tenido una interesante. paciencia sin límites con nosotros y con nuestras preguntas. Las respuestas han estado fenomenal, muy bien todo. Y gracias a vosotros. La conferencia ha sido apasionante. Me alegro. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad y por habernos abierto los ojos en un tema tan importante como es un placer. El destino de la humanidad, por lo menos. Exacto. Mi único pago es que hagáis algo, que reflexionéis un poquito de lo que hemos hablado hoy y que no os asustéis demasiado con el diagnóstico y que os pongáis manos a la obra en alguno de los aspectos que estén a vuestro alcance. Ese es el único pago que pido por el esfuerzo que lo he hecho con gusto de estar esta tarde con vosotros. Vamos a decirle a la junta directiva del club que no haga más pistas de momento. Muy bien. Un placer. Gracias a vosotros, Paco, Pedro. Pues muchas gracias a todos los asistentes. Ha sido un placer teneros durante todo este ciclo. Un ciclo que ha estado muy sostenido por todos vosotros. Sin vosotros no hubiéramos tenido conferencias. Por supuesto, todos los invitados han sido excepcionales, en mi opinión. A mí me sobrecoge. Son gente extremadamente ocupada y que, sin embargo, todos, sin excepción, se han prestado a darnos una conferencia, o sea, a dedicar un tiempo del que no tienen a prepararla, montarla y dárnosla y luego someterse a la catarata de preguntas con que solemos abrazarles. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a Fernando, por supuesto, y os esperamos el próximo curso. Intentaremos sacar un buen programa de conferencias, como en años anteriores.
Pasar un feliz verano.